El millonario vio a la chica de la limpieza tocar el piano, y quedó sin palabras. Las luces del majestuoso hotel relucían como joyas en la noche madrileña. El mármol pulido de los pasillos reflejaba destellos dorados, y el silencio pesado de la madrugada caía como un velo sobre los pisos vacíos. Sin embargo, algo extraño, casi mágico, flotaba en el aire aquella noche. Damián no solía salir de su suite a esas horas, pero el insomnio lo había empujado a vagar sin rumbo por los corredores. Vestía solo una camisa blanca desabotonada en el cuello, y pantalones oscuros, con el cabello un poco revuelto, y una expresión perdida. Mientras caminaba por el pasillo del segundo piso, un sonido inesperado lo detuvo en seco. Una melodía suave y melancólica, flotando desde el salón principal, allá abajo. No era la música de una grabación. Cada nota tenía vida propia. Había algo casi humano en esa interpretación, un dolor delicado escondido entre las teclas, como si cada acorde fuera un susurro de un alma rota. Sin saber muy bien por qué, bajó las escaleras, sus pasos resonando apenas sobre la alfombra. Se acercó al salón del piano, con el corazón golpeándole fuerte en el pecho, y se asomó en silencio a través de la puerta entreabierta, y allí estaba ella, sentada frente al inmenso piano negro de cola, con la falda del uniforme gris de limpieza rozando el suelo. Estaba una joven que él nunca había notado antes. Su cabello oscuro caía en una trenza sencilla sobre la espalda, y sus dedos bailaban sobre las teclas con una naturalidad que lo dejó sin aliento. Tenía los ojos cerrados, completamente entregada a la música, ignorando que alguien la observaba. Damián apoyó la mano en el marco de la puerta, incapaz de apartar la vista. Nunca había visto nada tan bello y tan triste al mismo tiempo. Era una escena fuera de lugar, una escena que no tenía por qué existir, y precisamente por eso resultaba imposible de ignorar. Ella parecía pequeña bajo la inmensidad del salón, pero el sonido que salía de sus manos llenaba cada rincón. Las lámparas colgantes oscilaban levemente con el eco de la melodía, y el aire se sentía espeso, cargado de una electricidad inexplicable. Por un momento, Damián olvidó quién era, dónde estaba. Solo había música, y ella. De pronto, la joven abrió los ojos y lo vio. El sonido de las teclas se cortó en seco, y su expresión cambió del ensueño al terror en un parpadeo. Como si fuera una niña sorprendida en un juego prohibido, cerró el piano de golpe, se levantó de un salto y bajó la mirada. Lo siento, señor, murmuró su voz tan baja que él casi no la oyó. Sin darle tiempo a decir nada, ella recogió su cubeta y su trapo, y salió corriendo hacia la puerta lateral, dejando atrás un silencio tan pesado como el mármol del salón. Damián se quedó quieto, aún con la imagen de sus dedos sobre las teclas grabada en la mente. Sintió una punzada en el pecho que no supo cómo explicar. Ni siquiera sabía su nombre, pero en ese instante supo algo con absoluta certeza: necesitaba volver a escucharla. Y mientras la puerta lateral se cerraba tras ella, él susurró para sí mismo: ¿quién eres? El eco de su pregunta se perdió entre los muros, mientras el silencio del hotel volvía a tragarse cada rincón. Si tú también quieres descubrir hasta dónde puede llevarte una historia tan inesperada y conmovedora como esta, suscríbete ahora al canal para no perder los próximos capítulos que te harán sentir como nunca antes. El salón quedó vacío, pero el sonido de la música aún flotaba en la memoria de Damián. Caminó lentamente hasta el piano, como si temiera romper el hechizo, y pasó la yema de los dedos sobre la tapa cerrada. El frío del negro lacado le devolvió una sensación amarga. Se había ido. Por primera vez en mucho tiempo sintió algo distinto al hastío. La última vez que había experimentado algo así, fue quizás en su adolescencia, cuando aún creía que las cosas podían emocionarlo. Desde entonces, todo lo que lo rodeaba había sido lujo sin alma. Cenas interminables con desconocidos, sonrisas falsas de socios, el peso de un apellido que no había elegido. Nadie le preguntaba nunca cómo se sentía, nadie le preguntaba nunca nada. A la mañana siguiente, se sentó solo en la terraza del hotel, con la vista perdida en el patio. Frente a él, una copa de café humeante, y el sonido monótono de los empleados que entraban y salían por la puerta de servicio. No la vio entre ellos.
ni su trenza oscura, ni su andar apresurado, pero estaba seguro de que debía estar allí. Preguntar quién era habría sido demasiado fácil. Podría haber llamado a la administración y exigir un nombre. Podría haber ordenado que la trajeran, pero algo en su mirada asustada, en la manera en que se había escapado como un pájaro herido, le decía que no debía. Esa mañana canceló las reuniones que tenía en su agenda, algo impropio de él, y sin embargo no podía encontrar un motivo para importarle. Decidió quedarse en el hotel, atento a cualquier señal. Esa misma noche volvió a bajar, al mismo salón, con la esperanza de que la magia se repitiera. Y no falló. Ella estaba allí, sola de nuevo, con el uniforme gris y las manos sobre el teclado. Esta vez no cerró los ojos al tocar. Parecía más tensa, más cautelosa, como si temiera que alguien la sorprendiera otra vez. Damián no quiso interrumpirla. Se quedó en la penumbra del pasillo, observando. Las notas salían de sus manos con una tristeza tan intensa que dolía escucharlas. El piano ya no era solo un instrumento, sino un refugio. Cada melodía hablaba por ella de una forma en que las palabras nunca podrían hacerlo. Pero de pronto, como si sintiera su mirada, ella levantó la vista y lo vio. Se le escapó una pequeña exclamación y volvió a cerrar el piano con violencia. Esta vez, no huyó inmediatamente. Se quedó allí, de pie, con las manos crispadas y los labios apretados, respirando agitadamente. Él se acercó un paso, pero ella retrocedió. «Por favor», dijo ella, casi suplicando con los ojos brillantes. «No voy a volver a tocar, no lo haré más». Su voz temblaba, parecía aterrada, como si hubiera cometido un delito imperdonable. Damián sintió una punzada de rabia, no contra ella, sino contra el mundo que la hacía sentir que tenía que esconderse para ser quien era. Quiso decir algo que la tranquilizara. Quiso prometerle que no había nada de qué avergonzarse, pero en lugar de palabras, solo logró un murmullo torpe. «No, no tienes por qué», pero era demasiado tarde. Ella ya había agarrado su cubeta y su trapo y corría hacia la puerta, dejando tras de sí un silencio helado y un piano cerrado. Damián se quedó solo una vez más, con las manos vacías y el pecho lleno de preguntas. ¿Quién era aquella chica que transformaba la noche en música? ¿Por qué se ocultaba, como si fuera un crimen tener talento? ¿Qué historia escondía detrás de esa mirada triste? Esa noche, sentado en su suite, no logró pegar ojo, y en medio del insomnio, algo se encendió en su interior, una necesidad nueva, irrefrenable. Tenía que encontrarla, tenía que conocerla, porque por primera vez en mucho tiempo, había alguien que lo hacía sentir vivo. A mañana siguiente, Damián descendió al vestíbulo más temprano que de costumbre. Caminaba con las manos en los bolsillos, fingiendo interés por los periódicos, por las flores del recibidor, por cualquier cosa, pero en realidad solo buscaba un rastro. Los empleados de limpieza iban y venían, vestidos con los mismos uniformes grises. La mayoría lo saludaba con una inclinación rápida y bajaba la mirada. Ninguno parecía ser ella. Esperó, fingió revisar su teléfono, sentarse en los sofás, pedir café, hasta que finalmente la vio aparecer. Era ella, Isabelia, aunque aún no sabía su nombre, entrando por la puerta de servicio con la cabeza baja y una bolsa pequeña colgando de su hombro. Llevaba el cabello recogido en la misma trenza, aunque un par de mechones se escapaban y enmarcaban su rostro. Damián sintió un extraño impulso de ir directo hacia ella, de tenerla allí mismo y obligarla a escucharlo, pero algo en su forma de andar, apresurada, esquiva, con el peso del mundo sobre los hombros, lo hizo contenerse. La siguió discretamente por el pasillo. Ella empujó su carrito de limpieza hasta un ala del hotel que rara vez se ocupaba, y comenzó su rutina sin siquiera mirarlo. Él esperó que lo notara, pero ella nunca levantó la vista. Cuando finalmente reunió el valor para acercarse, ella estaba cambiando las sábanas de una suite vacía. La puerta estaba entreabierta. Damián se asomó, apoyándose en el marco. «Buenos días», murmuró él. Ella dio un respingo, sorprendida. Las sábanas cayeron al suelo, mientras lo miraba con los ojos abiertos como platos. «No quise asustarte», continuó él. «Solo
quería decirte que... Ella lo interrumpió con un leve movimiento de cabeza. Se inclinó, recogió las sábanas y las acomodó en silencio. Sin una palabra, rodeó el carrito y salió del cuarto, dejándolo solo otra vez. Aquella fue la primera de varias intentonas. Los días siguientes, Damián se dedicó a encontrarla en diferentes rincones del hotel. Se cruzaban en los pasillos, en las escaleras, en la lavandería, y cada vez que él trataba de iniciar una conversación, ella se escabullía como un fantasma. «¿Por qué huyes?», murmuró para sí una noche, viendo cómo su figura desaparecía al final del corredor. Pero no podía rendirse, no después de lo que había visto. Una tarde, decidió recurrir a la recepcionista. Le preguntó por la chica de la limpieza del turno nocturno, la de cabello oscuro y trenza. La recepcionista lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza, pero no se atrevió a negarle nada. «Isabelia», dijo al fin, como quien revela un secreto incómodo. «Pero no debería». «Gracias», la interrumpió él, con una leve sonrisa. Ya tenía un nombre, Isabelia. Las sílabas le parecieron tan dulces y tristes como su música. Aquella noche, Damián volvió a esperarla junto al salón del piano. Pero cuando llegó, el salón estaba en penumbras, con las sillas apiladas, y el piano cerrado, mudo. Ella no estaba. Por primera vez en días, Damián sintió el frío de la frustración calándole los huesos. El silencio del salón pesaba más que nunca. Caminó hasta el piano, apoyó la mano sobre la tapa, y cerró los ojos, evocando el sonido de aquella primera noche, cuando aún no sabía su nombre, y ella no temía su mirada. «¿Por qué huyes de mí, Isabelia?», susurró, como si el eco le respondiera. La puerta lateral se cerró suavemente detrás de él, pero al volverse, no había nadie, solo el aroma tenue de jabón y flores secas, y la certeza de que debía seguir intentándolo. Aquella noche, Damián decidió cambiar de estrategia. No la esperó en el salón del piano, ni intentó seguirla por los pasillos. En lugar de eso, se sentó en la terraza del patio interior del hotel, justo al lado del jardín que ella solía atravesar cada madrugada, cuando su turno terminaba. La brisa era fresca, y el cielo estaba tachonado de estrellas. Desde allí, podía ver el reflejo de la luna en la fuente central. Había algo íntimo en aquel rincón silencioso, como si perteneciera solo a los insomnes y a los corazones inquietos. Pasaron minutos, largos, casi interminables, hasta que al fin la vio. Isabelia cruzó el jardín cargando un cubo con agua, el cabello desordenado por el esfuerzo de la jornada. Caminaba deprisa, como siempre, con la vista fija en el suelo. Esta vez, Damián no dudó, se puso de pie y, cuando ella estuvo lo bastante cerca, dio un paso al frente. «Isabelia». Ella se detuvo de golpe. El sonido de su nombre en labios de él la hizo tensarse como si acabaran de descubrir su mayor secreto. «No huyas», dijo él suavemente, «solo quiero hablar contigo». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Los ojos oscuros le brillaban a la luz de la luna, llenos de algo que Damián no supo descifrar, miedo, tal vez, o tristeza. «¿Por qué me sigue?», preguntó ella al fin, su voz apenas un susurro. «Porque necesito escucharte de nuevo». Las palabras salieron de sus labios sin pensarlo. Ella bajó la mirada, negando con la cabeza. «No puedo», dijo. «Claro que puedes». Él se acercó un poco más, pero ella retrocedió. «Tocas como si tuvieras el alma hecha de música. ¿Por qué esconderlo?». Isabelia cerró los ojos por un instante, como si las palabras le dolieran. «Porque no es para mí», contestó, con voz quebrada. «Yo solo limpio los suelos. Ese piano no me pertenece». Damián sintió que algo dentro de él se estremecía. Quiso decirle que no importaba, que el talento no entendía de uniformes ni de jerarquías, pero ella ya estaba girando sobre sus talones, dispuesta a escapar de nuevo. «Espera», dijo él, casi desesperado, «solo dime una cosa, ¿quién te enseñó a tocar?». Ella se detuvo, pero no se volvió. Después de unos segundos, su respuesta llegó flotando entre ellos, débil pero firme. «Mi madre», y siguió caminando perdiéndose entre las sombras del jardín. Damián se quedó allí, solo bajo la luna, con su respuesta palpitando en su mente como una melodía inconclusa. Esa noche, por primera vez en años, se sintió pequeño frente a alguien. Pequeño,
y profundamente conmovido. Mientras la veía desaparecer, una pregunta le quemaba en el pecho: ¿cuántas veces en la vida nos escondemos por miedo a brillar? ¿Cuántos talentos se pierden en la oscuridad solo por miedo a ser vistos? ¿Y tú, alguna vez has sentido que tu talento no encaja en el mundo que te rodea? Cuéntanos en los comentarios, porque esta historia también es tuya. Las noches siguientes fueron distintas. Isabelia ya no lo evitaba por completo. Seguía reacia, con la espalda tensa y las manos inquietas cuando él se acercaba, pero al menos ya no huía. Cada encuentro era un pequeño paso, una grieta más en el muro que ella había construido alrededor de sí misma. Damián la esperaba cada madrugada en el jardín interior, siempre en silencio, respetando su espacio, y ella, poco a poco empezó a detenerse por unos instantes, antes de seguir su camino. A veces solo intercambiaban un saludo, a veces algunas frases sueltas, pero una noche, ella se quedó más tiempo. La encontró en el salón del piano, como aquella primera vez, sentada con las manos sobre las teclas, sin atreverse a presionarlas. Estaba sola, creyendo que nadie la veía. Él entró sin hacer ruido, y se sentó en una silla al fondo. «No voy a interrumpirte», dijo, apenas un susurro. Ella giró apenas la cabeza, sorprendida, pero no se levantó. Después de un largo silencio, sus dedos comenzaron a moverse, tímidos al principio, luego más seguros, arrancando una melodía suave y dulce. Damián cerró los ojos para escuchar mejor. Cada nota lo envolvía como un susurro íntimo, como una confesión hecha en clave de sol. Cuando terminó, ella permaneció inmóvil, con la respiración agitada. «Nunca nadie me escuchó tocar así», admitió en voz baja. Damián se inclinó hacia adelante. «Deberían escucharte todos los días», respondió, con sinceridad. Ella esbozó una sonrisa apenas perceptible. Por primera vez desde que la conocía, la vio sonreír. «No puedo», murmuró ella, «no soy de ese tipo de gente». «¿Qué tipo?», preguntó él confundido. Ella se quedó callada, buscando las palabras. Finalmente, suspiró. «Gente que merece un escenario». Su voz sonaba triste, resignada, y algo en ella le dolió a Damián más de lo que esperaba. «¿Por qué crees que no lo mereces?», insistió. Isabelia bajó la mirada, sus dedos jugando con el borde de su uniforme. «Porque lo que hago no importa. Solo limpio lo que otros ensucian. Eso es todo». Damián se levantó y caminó hasta quedar junto a ella. «Eso no es verdad», dijo firme. «Tú haces más que limpiar. Tú haces magia». Ella lo miró por fin, con los ojos llenos de una mezcla de sorpresa y vergüenza. «No digas eso», susurró, pero él no retiró su mirada ni su convicción. «Lo digo porque es cierto». Por un instante apenas, ella pareció creerle. Esa noche, Isabelia le contó que su madre había sido profesora de piano en un pequeño conservatorio, que de niña había soñado con ser concertista, que la enfermedad y las deudas la obligaron a abandonar su sueño para mantener a su familia. Hablaba en voz baja, casi como si le hablara a las teclas del piano más que a él. Damián la escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra la desnudaba más ante él, sintiendo que cada confesión la hacía más humana. Cuando terminó de hablar, ella cerró el piano suavemente y se puso de pie, lista para irse. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Gracias», dijo, apenas audible. Él sonrió. «Gracias a ti». Y por primera vez, tuvo la certeza de que ella volvería. Las noches siguientes se volvieron un ritual silencioso. Isabelia ya no necesitaba que Damián la buscara. Simplemente aparecía, siempre a la misma hora, en el salón del piano. Él la esperaba allí, sentado en la penumbra, a veces con una copa de vino olvidada sobre la mesa, siempre con los ojos fijos en ella desde el momento en que llegaba. Cada noche ella se atrevía a tocar un poco más, a dejar que sus dedos volvieran a recordar piezas que no tocaba desde niña. Y cada noche Damián se acercaba un poco más, hasta que inevitablemente, sus mundos comenzaron a rozarse de verdad. Una madrugada, tras una interpretación particularmente intensa, una balada lenta, dolorosa, que a él le arrancó un nudo en la garganta, Isabelia se quedó quieta frente al piano, las manos aún sobre las teclas. Damián se acercó lentamente,
y se inclinó sobre ella, hasta quedar a su lado. El perfume tenue de jabón en su cabello, la piel clara de su cuello, la respiración entrecortada, todo en ella lo desarmó. Ella levantó la vista, y por primera vez no apartó los ojos. «Tocas como si quisieras arrancarte el corazón», susurró él. Isabelia se mordió el labio inferior. «Y tú miras, como si quisieras quedártelo», respondió ella, apenas un hilo de voz. Las palabras quedaron flotando entre ellos, pesadas e inevitables. Damián levantó la mano lentamente, rozando una de sus mejillas con los dedos. Ella no se apartó, su respiración se hizo más lenta, más profunda, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Las luces del salón parpadeaban suavemente, y el silencio los rodeaba como una cúpula. Él se inclinó más, hasta que sus labios quedaron apenas a un suspiro de los de ella. Pero entonces, un sonido los interrumpió, pasos en el pasillo, seguidos por risas ahogadas de huéspedes que pasaban frente a la puerta. Isabelia se apartó de golpe, como si despertara de un sueño. Retrocedió, con el rostro encendido de vergüenza, y algo más profundo, miedo. «No», murmuró ella, «esto no está bien». «¿Por qué no?», insistió él, tratando de acercarse otra vez. Pero ella ya había dado un paso atrás, cubriéndose el pecho con las manos, con los ojos llenos de angustia. «Porque no somos iguales, tú», tragó saliva, bajando la mirada. «Tú eres alguien, yo solo soy la chica que limpia tus suelos». Las palabras cayeron como un jarro de agua helada sobre él. «No digas eso», dijo, con voz baja pero firme. «No me importa». Pero ella negó con la cabeza, sin atreverse a mirarlo de nuevo. «A mí sí», confesó, antes de girar y salir del salón a toda prisa. El eco de sus pasos resonó largo rato en el mármol, mientras él permanecía inmóvil, con las manos colgando a los lados, sintiendo por primera vez en su vida lo que era querer algo, alguien, que parecía inalcanzable. Las diferencias sociales, las miradas ajenas, el peso de los prejuicios, todo se interponía entre ellos como un muro invisible, y ella lo sabía mejor que él. Damián se quedó allí, solo, con el piano cerrado y el recuerdo ardiente del casi beso que no llegó a ser, y aunque cada fibra de su cuerpo gritaba que no debía rendirse, algo dentro de él entendió que la distancia entre ellos era más grande de lo que había imaginado. Pero también supo algo más, estaba dispuesto a cruzarla, sin importar el precio. Las siguientes noches fueron un infierno para Damián. Isabelia no volvió al salón del piano. No apareció en el jardín, ni en el pasillo, ni siquiera durante las madrugadas en las que él la buscó con ansiedad por todos los rincones del hotel. Era como si se hubiera desvanecido. Al principio pensó que quizá necesitaba tiempo, que volvería, pero con cada amanecer, la esperanza se volvía más delgada, como una cuerda a punto de romperse, hasta que, una tarde, escuchó los murmullos. Estaba en el bar del hotel, de espaldas a la barra, cuando dos huéspedes, dos mujeres elegantes, charlaban sin notar su presencia. «¿Has visto la cara de la mucama?», dijo una, riendo por lo bajo. «Se atreve a dejarse ver con él, como si fuera su igual». «Por favor», replicó la otra, con desdén. «Ese tipo de chicas siempre creen que un rico las va a rescatar». «¡Qué ingenuidad!». Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Cerró los ojos, sintiendo hervir una rabia que no recordaba haber sentido nunca. Al girarse para encararlas, las mujeres lo miraron con horror y enmudecieron al reconocerlo, pero no necesitó decir nada. La dureza de su mirada fue suficiente para hacerlas bajar la cabeza y apartarse. Aquel comentario, sin embargo, explicaba todo. El rumor había corrido como pólvora, las miradas inquisidoras, los cuchicheos a sus espaldas, las risas veladas. Isabelia había sido expuesta, y ella, orgullosa y sensible como era, no había podido soportarlo. Esa misma tarde, Damián fue a la recepción y pidió hablar con la encargada del personal. «Quiero saber por qué Isabelia no ha venido a trabajar estos días». La mujer, incómoda, intentó esquivar la mirada. «Ella pidió el traslado, señor. Solicitó ser cambiada a otra sucursal de la cadena. Esta misma mañana entregó su uniforme». Damián sintió un vacío frío en el pecho. «¿A dónde?». «A Segovia». No lo pensó dos veces. Esa misma noche ordenó que prepararan su coche,
y salió a la carretera bajo la lluvia. Las luces de la autopista se desdibujaban tras el parabrisas, mientras sus manos se cerraban con fuerza sobre el volante. Las imágenes de Isabelia se sucedían en su mente, su cabello trenzado, sus dedos bailando sobre las teclas, sus ojos asustados cada vez que él intentaba acercarse. Y lo peor, la última mirada de ella, cuando huyó del salón, convencida de que nunca podría ser suficiente. La encontró al día siguiente, al amanecer, en una pequeña pensión de las afueras de Segovia. El encargado del lugar, tras unos cuantos billetes doblados, le dio el número de habitación. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndole en las sienes. Frente a la puerta, dudó un instante. Podía marcharse, podía dejarla allí, y aceptar que lo que los separaba era más fuerte que lo que los unía. Pero entonces pensó en cómo lo había hecho sentir aquella primera noche, cuando la escuchó tocar por casualidad, y algo dentro de él despertó por primera vez en años. Sabía que no podía rendirse. Golpeó la puerta, una vez, 2 veces. Dentro, se oyó el sonido de pasos vacilantes, y el chirrido de la cerradura. Ella abrió, con el cabello suelto, los ojos hinchados por el llanto, y una expresión de sorpresa y temor. Damián sostuvo su mirada, firme. «No voy a dejar que huyas otra vez», dijo, su voz baja pero cargada de determinación. Isabelia retrocedió un paso, pero esta vez, no cerró la puerta. Él la miró, y por primera vez, ella no parecía solo asustada, sino también cansada de correr, y en el silencio de esa pequeña habitación, algo entre los dos cambió. La habitación estaba llena de silencio, un silencio tan denso que se podía sentir en la piel. Isabelia no dijo nada al verlo allí, empapado por la lluvia de la madrugada, con las manos todavía crispadas como si hubiera venido luchando contra el mundo entero para llegar hasta ella. «Vete», murmuró al fin, casi sin voz. Pero Damián no se movió. No, ella bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. «No entiendes», empezó ella, pero él la interrumpió, dando un paso hacia adelante. «Sí entiendo», dijo él con calma peligrosa. «Entiendo que huyes porque tienes miedo, miedo de lo que los demás dirán, miedo de mí». Ella negó con la cabeza, los mechones húmedos pegándose a su rostro. «Tú no sabes lo que es que te miren como si no valieras nada», replicó, la voz quebrándose. «Tú nunca tuviste que ganarte un lugar en este mundo». Damián soltó una pequeña risa amarga. «¿De verdad crees que es tan diferente?». Ella lo miró, confundida. «Toda mi vida», continuó él, «he estado rodeado de personas que me ven solo por mi apellido, por el dinero. ¿Tú crees que eso es amor? ¿Crees que no me he sentido invisible entre la multitud?». Isabelia parpadeó, sorprendida. «Pero yo», empezó, pero no pudo terminar. Damián dio otro paso, hasta quedar frente a ella. «Eres la primera persona en años que me hace sentir real, que me mira y no ve un apellido, ni una cuenta bancaria, solo a mí». Ella cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. «No me hagas esto», susurró. «Voy a hacer lo que tenga que hacer», dijo él, y su voz sonó como una promesa. «Si el precio de estar contigo es enfrentar a todos los que me rodean, lo haré. Si tengo que renunciar a mi apellido, lo haré». Isabelia abrió los ojos, atónita. «No digas eso», susurró, pero él asintió, con una determinación feroz. «Voy a demostrarte que nada ni nadie me importa más que tú». Esa misma tarde, Damián regresó a Madrid, pero no volvió al hotel. En lugar de eso, fue directo a la mansión familiar. La enorme casa lo recibió con su acostumbrado aire de lujo frío. Su madre lo esperaba en el salón principal, ya informada de los rumores que circulaban. «Así que es cierto», dijo ella, con desdén. «Has perdido la cabeza por una sirvienta». Él la miró fijamente, sin una pizca de duda. «Por fin he encontrado algo que vale la pena, y no pienso dejarlo ir». Su padre entró entonces, furioso, alzando la voz. «¿Qué dirá la prensa? ¿Qué dirán nuestros socios? No puedes manchar el nombre de esta familia». Damián se puso de pie, la mandíbula tensa. «Prefiero manchar su nombre antes que vivir un solo día más, siendo el hijo perfecto que ustedes esperan», dijo, su voz firme como nunca antes. Giró sobre sus talones, y salió sin mirar atrás. Al salir al jardín, respiró hondo,
sintiendo una extraña paz recorriéndole el pecho. Por primera vez en su vida, había hablado con el corazón. Al día siguiente, regresó a Segovia, golpeó la puerta de la pensión, y cuando Isabelia abrió, ya no había rabia en su mirada, solo una dulzura nueva, cargada de algo imposible de ignorar. Me enfrenté a todos por ti, dijo él, con una media sonrisa. Ahora no tienes que huir. Ella lo miró, incrédula, pero en sus ojos brillaba una llama pequeña, como un rescoldo que no se había apagado del todo, y sin decir nada más, lo dejó entrar. El cuarto era cálido, bañado por la luz anaranjada del atardecer que se colaba por la ventana. Isabelia se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas en el regazo. Aún no podía mirarlo a los ojos. Damián se apoyó en la pared frente a ella, con los brazos cruzados, dándole espacio para respirar. No tienes que decir nada, murmuró él, tras un largo silencio. Solo quiero que me escuches. Ella levantó apenas la mirada. Toda mi vida, comenzó él, me he sentido rodeado de lujos, y vacío por dentro. Todos me dicen qué debo hacer, cómo debo comportarme, con quién debo hablar. Nadie me preguntó jamás qué quería yo, hasta que te escuché tocar. Las palabras se le quebraron un poco, pero siguió. Ese día, sentí que por fin alguien le estaba hablando a mi alma. Esa persona eras tú. Ella tragó saliva, visiblemente conmovida, pero aún luchando con sus propios miedos. Pero no encajo en tu mundo, susurró ella, casi como un niño que teme confesar su sueño. Yo tampoco encajo en mi mundo, replicó él con suavidad. Quizá por eso te encontré, porque necesitaba a alguien que me recordara quién soy realmente. Damián se arrodilló frente a ella, y tomó sus manos entre las suyas. Isabelia no las retiró. Tienes miedo, dijo él, y yo también, pero te juro que si me dejas, voy a demostrarte que mereces cada escenario, cada aplauso, cada nota que sale de tus manos. Por primera vez, ella esbozó una pequeña sonrisa, tímida pero sincera. No soy tan valiente como tú crees, murmuró. Entonces, déjame ser valiente por los dos, respondió él. La tensión en el aire era casi insoportable. Se miraron durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente, ella inclinó la cabeza y cerró los ojos. Damián la abrazó despacio, sintiendo cómo su cuerpo, al principio rígido, se iba aflojando poco a poco entre sus brazos. En ese instante, él supo que no importaba lo que el mundo pensara, ni su apellido, ni las murmuraciones, ni las diferencias sociales. Nada tenía peso cuando ella estaba con él, y mientras la tenía cerca, una única idea cruzó por su mente. ¿Cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de sentir algo tan puro? Si esta historia también te ha hecho sentir que en el amor no hay barreras ni prejuicios que valgan, no olvides darle like ahora mismo, para que más personas descubran que a veces los milagros empiezan con una simple melodía. Cuando sus labios finalmente se encontraron en un beso suave, Isabelia dejó escapar un suspiro que llevaba años guardado. Damián la besó con la delicadeza de quien sabe que tiene entre las manos algo frágil y valioso. Ella le rodeó el cuello con los brazos, y por primera vez, lo miró sin miedo, con los ojos llenos de esperanza. Esa noche, en esa pequeña pensión, entre sábanas gastadas, y el rumor lejano de las campanas de Segovia, nació algo más fuerte que cualquier barrera social, una promesa silenciosa, sellada entre dos almas que finalmente se habían encontrado. Las luces del gran salón del hotel brillaban como nunca aquella noche. El escenario estaba preparado para una velada benéfica, con invitados de toda la ciudad. Trajes impecables, joyas relucientes, copas de champán, y un inmenso piano negro de cola en el centro de la sala, esperando al intérprete de la noche. Damián, de pie junto a las puertas, ajustó el nudo de su corbata, y buscó con la mirada entre la multitud. Allí estaba ella. Isabelia entró lentamente, con un vestido sencillo color marfil, que caía sobre sus hombros como agua. Su cabello, suelto por primera vez, enmarcaba su rostro con suavidad. Había algo distinto en su porte esa noche, una serenidad que nadie en la sala podía ignorar. La gente la miró con extrañeza, algunos con desdén, otros con curiosidad, pero a ella ya no le importaban las miradas. Damián fue hacia ella, y le tendió la mano. «¿Estás lista?»,
dijo, con una sonrisa serena. Ella lo miró un instante, insegura, pero luego asintió y entrelazó sus dedos con los de él. Juntos caminaron hacia el escenario. El murmullo del público se apagó poco a poco, hasta que solo quedó el sonido de sus pasos sobre la tarima. Damián la acompañó hasta el banco del piano, y se quedó a su lado mientras ella se sentaba. «No te dejaré sola», murmuró él, apretando suavemente su mano antes de apartarse y quedarse en un rincón observándola. Isabelia respiró hondo y apoyó las manos sobre las teclas. Durante un segundo eterno, cerró los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas llenaron el salón con una dulzura tan inmensa que nadie se atrevió a moverse. Cada acorde flotaba en el aire como un suspiro contenido. Cada melodía arrancaba emociones ocultas en los corazones de quienes la escuchaban. Era imposible imaginar que aquella chica, alguna vez condenada a limpiar los suelos de ese mismo lugar, ahora estuviera allí, transformando la noche en magia. Damián no apartaba la vista de ella. En sus ojos había orgullo, ternura y amor. Cuando terminó, el silencio duró apenas un segundo antes de romperse en un aplauso ensordecedor. Isabelia levantó la vista, sorprendida por la ovación. La multitud estaba de pie, aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Ella se levantó del banco y miró hacia él. Damián subió al escenario, tomó su mano, y ante todos, la estrechó contra su pecho. Isabelia sonrió, una sonrisa tímida pero radiante, y él inclinó la cabeza hacia ella, susurrándole al oído, «Te lo dije, mereces esto, y más». Ella cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, creyó en sus propias manos, en su propia voz. Allí, en ese instante, supo que ya no era la chica que se escondía en la penumbra para tocar un piano prohibido. Ahora, por fin, se había permitido brillar. Y mientras la gente seguía aplaudiendo, Damián levantó su mano entrelazada con la de ella, para que todos pudieran verla, no como una sirvienta, no como alguien que no pertenecía, sino como su igual. Ella le devolvió la mirada, agradecida, porque al final, no había sido él quien la había rescatado, habían rescatado al otro. A veces, los milagros llegan disfrazados de personas dispuestas a escucharnos, cuando más necesitamos ser oídos. Y si quieres seguir viviendo historias que te recuerden que el amor no conoce barreras, no olvides suscribirte ahora mismo, para que no te pierdas las próximas, porque quizás, un día, también te toque vivir tu propia melodía. La ovación continuó mientras ambos abandonaban el escenario, de la mano, entre aplausos y luces doradas, con el corazón ligero y la certeza de que habían encontrado en el otro un hogar al que no pensaban renunciar jamás.